Esta es la clase 9 del módulo 5 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy nos concentraremos sobre los temas cadena respiratoria y fosforilación oxidativa y el estrés oxidativo. Veamos una introducción que integre las rutas catabólicas con el proceso conocido como cadena respiratoria. La fuente energética de una célula humana, si bien es variada, básicamente responde a la utilización de energía proveniente del monosacárido glucosa y de los ácidos grasos. La glucosa es catabolizada a piruvato, una molécula de 3 carbonos, a través de una serie de reacciones conocidas como glucólisis, en las cuales se forman diferentes sustancias, pero las más importantes que se forman son ATP y moléculas de NADH. Este piruvato originado de la vía glucolítica en un proceso catabólico es degradado a través de una serie de enzimas acetil-CoA, conociéndose este proceso como descarboxilación oxidativa del piruvato. En este proceso el piruvato pierde un carbono, como dióxido de carbono, y genera el acetilo, que tiene 2 carbonos, pero lo más importante es que genera una molécula de NADH. Luego este acetil-CoA, hablando de un proceso catabólico, va a ingresar a una serie de casi una decena de reacciones conocidas como ciclo de Krebs, donde los 2 carbonos del acetil-CoA se transforman en dióxido de carbono y se generan algunas moléculas de NADH, de FADH y otras moléculas con fines energéticos. Lo importante acá es que estas moléculas que hemos mencionado, NADH y FADH, que son abreviaturas de complejas estructuras químicas conocidas como coenzimas de oxidorreducción, luego se dirigen en su conjunto a un conjunto de procesos químicos conocidos como cadena respiratoria que requieren el aporte de oxígeno y en los cuales el NADH cede sus hidrógenos y el FADH también, generando NAD y FAD, coenzimas ahora sin hidrógenos, y a su vez liberan energía o acumulan energía de una forma especial que puede ser utilizada por un nuevo proceso conocido como fosforilación oxidativa, que transforma el ADP y el fósforo en una molécula de ATP que tiene ahora un enlace macroérgico que conecta el fósforo con el ADP que utiliza como sustrato. La degradación de los ácidos grasos básicamente tiene un proceso conocido como beta-oxidación que genera FADH y NADH que siguen el mismo camino y acetil-CoA que se dirige hacia el ciclo de Krebs. Nos concentraremos en esta clase en la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, no perdiendo de vista este esquema que es el proceso final en el cual se concentran moléculas que han recibido parte de la energía de la glucosa y de los ácidos grasos. Otra parte de la energía ha quedado ya almacenada en la molécula de ATP que podemos ver acá y que también se forma en el ciclo de Krebs. Las moléculas de ATP que se forman en las vías metabólicas, ya sea como la glucólisis o el ciclo de Krebs, se conoce ese proceso como fosforilación a nivel de sustrato, mientras que los ATP que se forman en este sitio se conoce como fosforilación oxidativa. Acá tenemos un esquema de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria es un conjunto de 4 complejos químicos conocidos como complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Este complejo se encuentra en la membrana interna de la mitocondria con una ubicación determinada respecto de las membranas. Acá tenemos el espacio intermembrana, el citosol y la matriz mitocondrial. Las moléculas de NADH y FADH que acabamos de mencionar, el NADH entrega su hidrógeno y pierde el hidrógeno que tenemos en la molécula y entrega al complejo 1 los átomos de hidrógeno, es decir, protones y electrones. Los electrones van a circular por la cadena respiratoria guiados por un mayor potencial de reducción de cada uno de los complejos, es decir, una mayor tendencia a apropiarse de electrones. Por lo tanto, cuando un electrón es
aportado al complejo 1 por el NADH, luego este electrón espontáneamente va a saltar al complejo 3, luego al complejo 4 y finalmente a la molécula que tiene mayor tendencia a tener electrones, que es el oxígeno, que se transforma en agua. Este proceso, como es un proceso espontáneo, libera energía y esa energía es utilizada para llevar protones desde el lado interno de la mitocondria al espacio intermembrana, con lo cual va a generar una acumulación de protones en el espacio intermembrana, haciendo que la concentración de protones en el interior sea baja, generando de esta manera una diferencia de concentración. Si los electrones o átomos de hidrógeno fueran aportados por el FADH, este lo aporta en el complejo 2 y los electrones van a pasar del 2 al 3 porque el 3 tiene mayor potencial de reducción y esto del 3 al 4 porque tiene mayor tendencia a quedarse con los electrones que el 3 y finalmente al oxígeno. De la misma manera, cuando los electrones circulan desde el FADH hasta el oxígeno, hay protones que son bombeados desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Simplificando un poco nuestro esquema, cuando el NADH entrega electrones perdiendo su átomo de hidrógeno o el FADH entrega electrones también perdiendo el átomo de hidrógeno, se produce un flujo de electrones que van a través de los complejos de la cadena respiratoria hasta el oxígeno que se transforma en agua. Simultáneamente hay un flujo de protones que va desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Podríamos interpretar a la cadena respiratoria como un sistema de transporte activo de protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, donde la energía para este transporte activo es aportada por procesos de óxido-reducción, donde los electrones circulan espontáneamente y la energía liberada es utilizada para este tipo de transporte. Cuando los protones son transportados hacia el lado externo, hay una mayor concentración de protones en el espacio intermembrana y simultáneamente la membrana se hace positiva del lado de afuera y negativa del lado de adentro. Por lo tanto, el protón se ve forzado a ingresar tanto por diferencia de concentración como por diferencia de potencial eléctrico. Esto no lo puede hacer porque la membrana interna es impermeable al protón y si el protón quisiera ser a través de la membrana interna, rebotaría y no lograría ingresar. Sin embargo, hay un poro en la membrana interna de la mitocondria, conocido como F0, que es parte de una proteína más importante, conocida como ATP sintetasa, donde el protón puede pasar. Obviamente el paso del protón es un paso espontáneo, como dijimos, a favor de un gradiente electroquímico. Al pasar espontáneamente el protón hacia la matriz mitocondrial, es obvio que al ser un proceso pasivo, guiado por un gradiente electroquímico, va a liberar energía. Esta proteína, conocida como F1, es capaz de aprovechar esa energía del paso de los protones y formar el enlace macroérgico entre el ADP y el fósforo para formar ATP. Y este es el mecanismo que conocemos como fosforilación oxidativa, que como podemos ver está acoplado a la cadena respiratoria a través del flujo de protones. Sabemos que el ATP es esencial para mantener la vida y es utilizado básicamente en tres procesos: para el movimiento, para los transportes activos y para la biosíntesis. La falta de ATP producirá la muerte de la célula por no poder realizarse estos procesos. Indudablemente la formación de ATP puede ser bloqueada de diferentes maneras. Hay sustancias que frenan el flujo de electrones y si los electrones no son capaces de circular hasta el oxígeno, no se liberará la energía, por lo tanto no se llevarán protones hacia el exterior. Esto no es ATP. A esas sustancias se lo denomina inhibidores del transporte electrónico, dentro de los cuales tenemos muchas sustancias y una de las más conocidas es el cianuro, que actúa justamente en este paso, bloqueando el salto de los electrones desde el complejo 4 hacia el oxígeno. Otras sustancias menos conocidas son los inhibidores de la FO, moléculas que taponan este poro. Por lo tanto, aunque funcione la cadena respiratoria bombeando protones hacia el exterior, si estos no son capaces de entrar a través del poro y acoplarse a la formación de ATP, también nos dejará sin la posibilidad de realizar los procesos vitales, como inhibidores del FO. Otras sustancias son conocidas como desacoplantes. Los desacoplantes no inhiben ni la cadena respiratoria ni la enzima encargada de sintetizar ATP, sino que hacen que los protones ingresen de una manera más sencilla y con más facilidad por otros sitios, creando poros reales o virtuales en la membrana.
Cuando los protones ingresan por este sitio, no lo hacen a través de la ATP sintetasa y por lo tanto nos dejan sin ATP. Cualquiera de estas tres situaciones va a producir la muerte de la célula con diferentes comportamientos. En definitiva, el resultado final es la falta de ATP y la incapacidad para realizar los procesos vitales. Veamos ahora un poco más en detalle la enzima que sintetiza ATP, que como podemos ver acá es bastante más compleja. Entonces concentrémonos en esa enzima, la ATP sintetasa. La ATP sintetasa, como dijimos, esto estaría representando la membrana interna de la mitocondria. Esto corresponde al sitio F0, como vemos acá, y esta parte al F1. Como podemos ver, es una molécula extremadamente compleja, que está formada por varias subunidades con diferentes nombres: A, B, C, epsilon, gamma, delta, alfa y beta. El F1, como vemos acá, básicamente tiene 6 subunidades de tipo alfa y beta, que forman este sector, retenidos por la subunidad delta y una subunidad B, que con A se ancla a la membrana impidiendo que esto se despegue. Luego este conjunto de 6 unidades, a través de un tallo conocido como gamma, se une a una subunidad epsilon que está enganchada a una sucesión de proteínas del mismo tipo conocido como cadenas C, que acá vemos. Si hacemos un corte a esta altura, lo que vemos es las cadenas C que forman como un anillo. Acá tenemos las dos cadenas B y la cadena A, y acá adentro estaría la cadena gamma que vemos en este sitio. ¿Cómo funciona esta proteína? Dejando de lado todo esto, sabemos que cuando los protones pasen desde el espacio intermembrana, que en este esquema está en la parte de abajo, cuando los protones ingresen a través de este sitio y pasen hacia la matriz mitocondrial, eso va a brindar energía para que a partir del ADP se genere ATP, que vimos simplificado antes de este esquema. Acá vemos un poco en detalle cómo funciona. Cuando los protones del espacio intermembrana ingresan, se produce una rotación de la subunidad gamma respecto de las proteínas C que están ancladas a la membrana. Al rotar la subunidad gamma, se van a producir cambios conformacionales en las subunidades alfa y beta que forman F1, y esos cambios conformacionales van a ir determinando que se una la molécula de ADP y fósforo a sitios específicos de cada una de las subunidades, y al producirse el cambio conformacional se transfiere energía para que se forme el enlace macroenérgico, y de esta manera producir la molécula que conocemos como la moneda energética de los organismos vivos. Veamos un modelo que explica el rendimiento de cada una de las moléculas de NADH y de FADH en la cadena respiratoria. Esto, como decimos, es un modelo, es una forma de explicar cuántos ATP se forman por cada molécula de NADH. Cuando el NADH llega a la cadena respiratoria y pierde su hidrógeno, entrega sus electrones al complejo 1, que luego pasan al complejo 3, dado que este tiene un potencial de reducción mayor. En ese proceso espontáneo de pasaje de electrones se bombean 2 protones hacia el espacio intermembrana. Luego, cuando los electrones pasan del complejo a través del complejo 3, se bombean 2 protones más, y cuando pasan hacia el complejo 4 se bombean 2 protones más. Por lo tanto, en el espacio intermembrana tendríamos 6 protones extra que se acumularon durante el pasaje de los electrones desde el NADH hasta el oxígeno. Como la ATP sintetasa que acabamos de describir requiere el paso de 2 protones para que se formen una molécula de ATP, por lo tanto, si el NADH ha bombeado 6 protones hacia el espacio intermembrana, si por cada 2 protones sabemos que se forma una molécula de ATP, en el caso del NADH, que tenemos 6 protones, evidentemente tendremos 3 moléculas de ATP formadas a partir de una molécula de NADH. ¿Qué ocurre con el FADH? Veámoslo acá. El FADH aporta sus electrones al complejo 2. Cuando pasan al complejo 3 y luego se mueven
hacia los complejos siguientes se bombean 2 protones en el complejo 3 y 2 protones en el pasaje del 3 al 4. Por lo tanto, tenemos 4 protones que fueron bombeados. Como hemos dicho recién, si 2 protones son capaces de formar una molécula de ATP, si acá tenemos 4 protones, obviamente la cantidad de moléculas de ATP que se van a formar son 2 para el caso del FADH. Entonces, simplificando, una molécula de NADH es capaz de formar 3 ATP y una molécula de FADH es capaz de formar 2 ATP. Debemos recalcar que esto es un modelo y que estamos haciendo una relación estequiométrica que puede ser afectada por otros procesos que consuman ATP. Así existen otros modelos y independientemente de cuánto rindan, que algunos modelos pueden rendir, como dijimos, 3 y 2 o 2,5 y 1,5, es importante recalcar y agregar a este modelo lo siguiente. Acá tenemos la cadena respiratoria con sus 4 complejos, en el cual el NADH entrega sus hidrógenos, bombeando protones, lo mismo que el FADH. Esos protones ingresan y forman ATP. Debemos recordar que básicamente el ATP se utiliza en el citosol y no tanto en la mitocondria. Por lo tanto, estos ATP deben salir a la matriz mitocondrial, donde acá sí van a ser utilizados por procesos endergónicos, como dijimos recién, movimiento, biosíntesis o transporte activo. Ese ATP se transforma en ADP y luego, por un sistema de contratransporte, vuelve al interior. En este sistema de llevado del ATP a la matriz mitocondrial puede haber algunos gastos extra de ATP que involucre este proceso y por lo tanto el rendimiento, en lugar de ser 3 y 2, se considera un poco menor. Volvamos al esquema original que vimos de integración de los procesos catabólicos de los glúcidos, de los lípidos, con la cadena respiratoria. Como dijimos, la cadena respiratoria recibe los electrones y protones, es decir, los átomos de hidrógeno obtenidos de sustratos, y con la presencia de oxígeno generan energía que, como acabamos de ver, consiste en lo que llamamos un gradiente electroquímico. En ese proceso, la molécula de oxígeno se transforma en agua, y ese es el funcionamiento normal. Sin embargo, una parte de los átomos de oxígeno pueden generar algunas moléculas que conocemos como especies reactivas del oxígeno, más conocido como ROS, que son moléculas con cierta capacidad de dañar estructuras químicas complejas como los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Sin embargo, nuestro organismo tiene un sistema que llamamos antioxidante que es capaz de neutralizar estas especies e impedir que las mismas hagan daño. Si en alguna circunstancia este desbalance entre la producción de las ROS y las defensas antioxidantes no se mantiene, estas especies podrán atacar las estructuras químicas y esa circunstancia la conocemos como estrés oxidativo. Volvamos al esquema original que vimos de integración de los procesos catabólicos de los glúcidos, de los lípidos, con la cadena respiratoria. Como dijimos, la cadena respiratoria recibe los electrones y protones, es decir, los átomos de hidrógeno obtenidos de sustratos, y con la presencia de oxígeno generan energía que, como acabamos de ver, consiste en lo que llamamos un gradiente electroquímico. En ese proceso, la molécula de oxígeno se transforma en agua, y ese es el funcionamiento normal. Sin embargo, una parte de los átomos de oxígeno pueden generar algunas moléculas que conocemos como especies reactivas del oxígeno, más conocido como ROS, que son moléculas con cierta capacidad de dañar estructuras químicas complejas como los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Sin embargo, nuestro organismo tiene un sistema que llamamos antioxidante
que es capaz de neutralizar estas especies e impedir que las mismas hagan daño. Si en alguna circunstancia este desbalance entre la producción del arroz y las defensas antioxidantes no se mantiene, estas especies podrán atacar las estructuras químicas y esa circunstancia la conocemos como estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un estado de los organismos vivos en que la producción de las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno superan a las defensas antioxidantes del organismo, produciéndose daño en moléculas de lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Como consecuencia de este daño puede producirse inflamación y muerte celular. Revisemos brevemente el funcionamiento de la cadena respiratoria. En este esquema tenemos una mitocondria con sus dos membranas y en gris el espacio intermembrana. Los círculos representan cada uno de los componentes de la cadena respiratoria y la enzima encargada de la síntesis de ATP. Como recordamos, los nutrientes como la glucosa pueden ser metabolizados y terminan ingresando al interior de la mitocondria. Lo mismo pasa con los ácidos grasos. La metabolización de estos componentes genera un componente común, una encrucijada metabólica, que es el acetil-CoA, que es metabolizado en un conjunto de reacciones conocidas como ciclo de Krebs, que generan dióxido de carbono luego de haber extraído los electrones a los intermediarios y haber generado dos moléculas que son el NADH y el FADH. Estas moléculas, conocidas como coenzima de oxidorreducción, entregarán los electrones en la cadena respiratoria, los cuales circularán, ya sea que provengan del NADH o del FADH, pasarán por los componentes a favor de un gradiente de un potencial de reducción creciente y finalmente será el oxígeno, al final del último componente de la cadena respiratoria, quien recibirá esos electrones para transformarse en agua. Dado que el pasaje de electrones por la cadena respiratoria se hace de manera espontánea, la energía liberada en ese proceso es utilizada para transportar de manera activa protones desde el interior de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. De esta manera, la concentración de protones en el espacio intermembrana será más grande que en el interior de la mitocondria. Dado que la ATP sintetasa, como se llama esta enzima, posee un canal que es permeable a los protones y la membrana interna es impermeable, los protones solo podrán ingresar a través de este poro y lo harán de manera espontánea debido a su diferencia en el potencial electroquímico, que como dijimos está más concentrado del lado de afuera que de adentro y a su vez la membrana es positiva del lado de afuera con respecto a adentro. Los protones al ingresar espontáneamente liberan energía, la que es utilizada para formar el enlace de alta energía entre el ADP y el fósforo formando ATP. El origen de los electrones no es solo a partir del ciclo de Krebs y NADH y FADH, sino que aquellos NADH que pudieran originarse en el citosol, por ejemplo, en la glucólisis, son introducidos a la matriz mitocondrial a través de dos sistemas de lanzadera que pueden generar NADH y FADH y sus electrones seguir los mismos caminos. En el funcionamiento de este sistema es donde se originan las especies reactivas del oxígeno que producirán estrés oxidativo. Veamos en este esquema el funcionamiento normal de la cadena respiratoria. Acá tenemos representado el NADH y tendremos en color rojo la molécula cuando tiene electrones, es decir, cuando está reducida, y en color verde cuando la molécula no tiene electrones y está oxidada. Este es el NADH, uno de los dadores de electrones en la cadena respiratoria, y acá tendríamos el complejo 1, la coenzima Q, complejo 3, complejo 4 y el oxígeno. Se ha eliminado el complejo 2, se ha eliminado el FADH a los fines de comprender el funcionamiento normal. Entonces, el NADH es una molécula que contiene electrones recibidos, como vimos, del ciclo de Krebs y puede cederlos al primer componente. Cuando cedan los electrones, él se oxidará reduciéndose el primer componente, luego se pasarán los electrones al segundo, al tercero, al cuarto y finalmente al oxígeno, el que se transformará en agua. ¿Qué ocurre si no hay oxígeno o hay oxígeno deficiente? El transporte de electrones es exactamente igual, se oxida y transporta los electrones, luego el segundo componente recibe los electrones, pero los electrones llegarán al último componente no pudiendo pasar a ningún componente que los reciba. Luego ocurrirá
de la misma manera, pero los electrones se irán acumulando en la cadena respiratoria y de esta manera los componentes de la cadena respiratoria quedarán completamente reducidos con sus sitios ocupados por electrones. Al no poder ser entregados al oxígeno, cualquier molécula que los pueda recibir los aceptará. Entonces, en estas condiciones los electrones pueden saltar a otro tipo de molécula y generar especies reactivas del oxígeno, también conocidas como radicales libres, aunque todas las especies reactivas del oxígeno no lo sean. ¿Cuáles son las especies reactivas del oxígeno? El radical superóxido, el radical oxidrilo y el peróxido de hidrógeno. También hay especies reactivas del nitrógeno, como el peroxinitrito, y los organismos tienen defensas antioxidantes, que son en general enzimas o sustancias que pueden neutralizar a las especies reactivas del oxígeno. Dentro de las especies antioxidantes tenemos la enzima superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, moléculas como el NADPH y el glutatión. La medida del estrés oxidativo, es decir, el daño sobre moléculas, se puede medir por la concentración o actividad de estas defensas, o bien por la presencia de sustancias que nos miden los efectos de las especies reactivas del oxígeno, como son las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico, que indican el daño que ocasiona las especies reactivas del oxígeno sobre los lípidos de membrana en un proceso conocido como peroxidación lipídica. En este esquema vemos cómo se generan los radicales libres. La cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones es el principal sitio, aunque también hay enzimas como la NADPH oxidasa. En ambos casos se utiliza oxígeno y el mal transporte de oxígeno por alguna causa puede generar la primera especie reactiva del oxígeno, que es el radical superóxido. Esta especie reactiva del oxígeno es muy reactiva porque tiene un electrón desapareado y de allí su nombre de radical libre. Esta especie puede ser eliminada por acción de una enzima, que es una enzima antioxidante, la superóxido dismutasa, que une dos radicales superóxidos generando oxígeno y peróxido de hidrógeno, que es menos reactivo. Luego otra enzima puede transformarlo, como la catalasa, transformarlo en oxígeno y agua. Pero ¿qué ocurre? Si el peróxido de hidrógeno se acumula y hay hierro presente, por una reacción conocida como reacción de Fenton, el peróxido de hidrógeno puede transformarse en radical oxidrilo, que es la especie reactiva del oxígeno más importante. También hay otras reacciones, como la reacción de Haber-Weiss, que puede transformar el radical superóxido en oxígeno, pero regenerar el hierro 2, que a través de la reacción de Fenton genera radical oxidrilo. Y esta especie, el radical oxidrilo, es la que desencadena la peroxidación lipídica, que esquemáticamente vemos acá. En este esquema se representa una cadena carbonada de un lípido de membrana. Simplemente se agregaron grupos R para indicar que la cadena no termina ahí, y lo importante es que el lípido de membrana tiene uniones carbono-carbono simple y doble, donde hay una disponibilidad de electrones importantes que el radical oxidrilo podría captar. En el primer proceso, el radical oxidrilo se transforma en agua y transforma al radical lipídico en un radical libre. Y este luego genera oxígeno, genera radicales peroxilo, produciendo un proceso cíclico que se autosustenta, conduciendo a una oxidación cada vez más profunda de los lípidos de membrana. En presencia del hierro se puede generar radicales oxidrilos nuevamente, y el proceso final es que la molécula de un lípido de membrana se va a fraccionar, generando fundamentalmente grupos aldehídos, acortando la molécula e impidiendo que la membrana tenga la estructura adecuada. Estas estructuras con funciones aldehídos son las que son determinadas en sangre o en tejidos y se conocen como T-bars o sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico. Veamos algunas situaciones en las cuales analizaremos el estrés oxidativo. En condiciones normales, la producción de superóxido es baja, el radical oxidrilo es bajo y el peróxido de hidrógeno es bajo, porque las defensas antioxidantes como el glutatión, la enzima superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa, la enzima catalasa y la glutatión reductasa son normales. Por lo tanto, el superóxido no puede transformarse en peróxido de hidrógeno ni en radical oxidrilo, no hay ataque a las membranas y los valores de T-bars son reducidos.
Pero ¿qué puede ocurrir? Por alguna causa puede haber un aumento del radical superóxido, pero no llegar a incrementarse el radical oxidilo ni el peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque alguna de las enzimas, por ejemplo la superóxido dismutasa, se adaptó aumentando su concentración, aunque las otras están normales, y por lo tanto el superóxido es consumido, no llega a haber aumento de las otras especies reactivas y los valores de T-bars permanecen bajos. De todas maneras, acá ya tenemos una situación diferente a la situación normal. Acá tenemos otra situación diferente, tenemos un aumento del radical superóxido, la superóxido dismutasa ahora está baja, pero no ha llegado a acumularse otra especie reactiva del oxígeno porque, por ejemplo, la catalasa tiene una buena actividad. De esta manera, si el sistema antioxidante de alguna manera se adapta y logra controlar el aumento de las especies reactivas del oxígeno, no tendremos procesos de peroxidación lipídica y podemos decir que el estrés oxidativo está bajo control. Sin embargo, podemos tener una situación donde el superóxido es muy bajo, muy elevado, y aunque las especies antioxidantes, enzimáticas y moleculares encargadas de controlar el estrés oxidativo estén normales, es tan grande el aumento del superóxido que logra superar las defensas, aumentando el radical oxidilo, aumentando el peróxido de hidrógeno. Esto va a afectar a la membrana y voy a tener un aumento en los valores de T-bars. Situaciones también pueden ocurrir de esta manera, observando los valores de superóxido, radical oxidrilo y peróxido de hidrógeno, que tenemos en la situación 4, no discrepa de la situación normal. Sin embargo, por alguna causa, ya sea por sustancias provenientes del ambiente o por defectos genéticos, podemos tener una disminución de las defensas antioxidantes. Por lo tanto, aunque no tengamos grande producción de especies reactivas del oxígeno, pero si nuestras defensas antioxidantes son muy bajas, lo poco que se produce puede superar a las defensas y atacar a las membranas produciendo peroxidación lipídica. Así tenemos básicamente tres situaciones. La normal, donde no tenemos T-bars y las defensas son normales. Tenemos situaciones que lo pusimos en amarillo, un llamado de atención. Si bien no hemos llegado a tener peroxidación lipídica, ya tenemos un aumento de especies reactivas del oxígeno que de alguna manera han logrado ser controladas, pero es un llamado de atención. El sistema podría, la generación de especies reactivas, superar a las antioxidantes. En situaciones que pusimos en rojo, indicando peligro, tenemos normal cantidad de especies antioxidantes, pero tenemos un gran aumento de la producción de superóxido, lo que nos lleva a peroxidación lipídica, o tenemos una situación complicada en la cual, aunque la producción de especies reactivas es normal, son muy bajas las defensas antioxidantes produciéndose estrés oxidativo. Estos serían los dos casos más importantes a tener en cuenta. A modo de aplicación, veamos ahora una enfermedad. La fluorosis es una enfermedad que afecta prácticamente a todo el organismo, cuya principal manifestación visible son dentarias y óseas. Se inicia por el consumo de grandes cantidades de flúor en el agua de bebida, y su inicio es debido a estrés oxidativo inducido por freno de la cadena respiratoria, aumento de radical superóxido y daño celular. Esta enfermedad afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, y acá tenemos un caso de un niño de Tanzania afectado por fluorosis, que se pueden ver las malformaciones óseas originadas a través del estrés oxidativo que produce un mal funcionamiento de las células óseas. A continuación mostraremos el modelo molecular. Es conocido desde hace tiempo que la ingesta de grandes cantidades de flúor produce, por algún mecanismo desconocido, el aumento de especies reactivas del oxígeno, pero que también en algunas situaciones el organismo puede reaccionar aumentando sus defensas antioxidantes y controlar las ROS. Ahora, cuando las defensas antioxidantes no son suficientes para controlar el efecto estimulador del flúor sobre la producción de ROS, aumentan los T-bars, es decir, está aumentando la peroxidación lipídica, tenemos daño celular, apoptosis e inflamación. Esto fue conocido durante mucho tiempo. ¿Y qué se conoce en este momento? ¿Qué se ha agregado a esta información? Estos resultados que voy a comentar ahora y que están relacionados a este video corresponden a una investigación que fue realizada por la doctora Brenda Fina, que pertenece al Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Medicina de la UNR, y fue publicado en el prestigioso journal PLOS ONE en el año 2014, además de otros trabajos
sobre el mismo tema en Journal Fluoride y Journal Endocrinology. Si bien era conocido, como mencionamos, que el flúor produce estrés oxidativo, las causas eran desconocidas hasta el año 2014. Acá tenemos una representación de la cadena respiratoria donde tenemos el complejo 1, el complejo 2, la coenzima Q, complejo 3, citocromo C y complejo 4. Los trabajos realizados por la doctora Fina demostraron que el consumo de flúor produce una inhibición de la cadena respiratoria, de manera de que los componentes de la cadena respiratoria permanecerán reducidos o tendrán un mayor estado, una mayor proporción en estado reducido en presencia de flúor, dado que los electrones no pueden ser entregados adecuadamente al oxígeno. Al no poder ser entregados los electrones, estos electrones pasarán a formar especie reactiva del oxígeno, fundamentalmente el radical superóxido, que puede transformarse en agua oxigenada o en peroxinitrito, y ese es el origen de las especies reactivas. Por lo tanto, en este momento se considera que la fluorosis, su origen no es por una caída de las defensas antioxidantes, sino por una inhibición de la cadena respiratoria ocasionada por el fluoruro y un aumento de las especies reactivas. En los estados más avanzados de fluorosis con dosis más grandes, no solo se encuentra un aumento del ROS, sino una caída de superóxido, con lo cual el daño celular es mayor. Un dato adicional que necesitamos tener para interpretar el proceso de cadena respiratoria y fosforilación oxidativa es conocer la compartimentalización de estos procesos. El proceso de formación de piruvato ocurre respecto de los otros procesos del lado externo de la mitocondria. Si acá tuviéramos la doble membrana mitocondrial, todos estos procesos ocurren en la mitocondria, debemos recordar que esto ocurre en la membrana interna. Por lo tanto, si no tenemos en cuenta eso, parece sencillo que las moléculas de NADH de la glucólisis se dirijan a la cadena respiratoria. Sin embargo, estas moléculas de NADH que se están formando en el proceso glucolítico están en un compartimiento diferente y, como sabremos, la membrana interna de la mitocondria no es permeable prácticamente a ninguna sustancia por mecanismos de difusión simple. Por lo tanto, las moléculas de NADH que se generan en el proceso glucolítico, para atravesar la membrana interna necesitan mecanismos específicos de transporte. Esos mecanismos específicos de transporte se conocen como lanzaderas. Entonces, las lanzaderas, también conocidas como sistemas conmutadores de hidrógeno, son sistemas que ocurren en las células y su principal resultado es la introducción de moléculas de NADH originadas en el citosol a la matriz mitocondrial, para que puedan ser utilizados los hidrógenos en la cadena respiratoria. Podemos describir básicamente dos tipos de lanzaderas que se conocen como lanzadera del malato y lanzadera del glicerofosfato. No perdamos de vista cuál es su función, es introducir moléculas de NADH a la matriz mitocondrial. Recordemos brevemente lo que venimos hablando. La glucosa se metaboliza hasta piruvato por la glucólisis fuera de la mitocondria y genera moléculas de NADH. Luego este piruvato ingresa a la mitocondria y se transforma en acetil-CoA, que se junta con el acetil-CoA de la beta-oxidación. Y se produce el ciclo de Krebs, generando moléculas de NADH y FADH que van a la cadena respiratoria que tenemos descrita en este caso de otra manera, cuyo resultado es el bombeo de protones hacia el espacio intermembrana y el ingreso para formar ATP. Pero nuestro interés en este caso está acá. Como dijimos, la vía glucolítica es un proceso citosólico que transforma glucosa en piruvato y genera NADH. Luego estos NADH pueden ingresar a través de dos sistemas proteicos, que son sistemas básicamente de transporte, que van a llevar el NADH hacia el interior de la mitocondria. Uno de ellos transporta el NADH hacia el interior de la mitocondria, pero lo termina transformando en FADH. Y otra molécula transporta el NADH e ingresa como NADH. Tanto el NADH que ingresó por una lanzadera como el otro que lo hizo en forma de FADH se van a dirigir al complejo 1 o al complejo 2 para terminar generando un gradiente electroquímico y generar de esta manera luego ATP. Veamos la primera lanzadera, conocida como lanzadera del glicerofosfato. Como vimos, en el citosol se genera NADH a partir de la vía glucolítica.
Este NADH es utilizado por una enzima que es la glicerol fosfato deshidrogenasa, que transforma la dihidroxiacetona fosfato en glicerol 3-fosfato. De esta manera el NADH se transforma en NAD, y este NAD va a poder ser utilizado nuevamente en la vía glucolítica para producir nuevamente NADH. Y se ha generado una molécula con esta enzima que es el glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato es transportado hacia el interior de la matriz mitocondrial, y en el interior de la matriz mitocondrial la enzima glicerol fosfato, pero ahora mitocondrial, lo transforma nuevamente en dihidroxiacetona, que es transportado hacia el citosol en búsqueda de otros átomos de hidrógeno. Pero en esta reacción con la glicerol fosfato mitocondrial, glicerol fosfato deshidrogenasa mitocondrial, el FAD se transforma en FADH. En este caso, entonces, resumiendo, la lanzadera del glicerol fosfato lo que hace es tomar las moléculas de NADH generadas en la glucólisis y las transporta hacia la matriz mitocondrial, generándola como FADH. Debemos recordar que cada NADH, al dirigirse a la cadena respiratoria, producía, según el modelo que habíamos visto, 3 ATP. Pero si el NADH utiliza esta lanzadera, va a generar FADH, y este solo va a generar 2 moléculas de ATP. La otra lanzadera es conocida como lanzadera del malato. La lanzadera del malato funciona de manera similar. La glucólisis genera NADH, y ese NADH es utilizado por una enzima que es la malato deshidrogenasa citosólica, que transforma el oxalacetato en malato. Este malato se dirige hacia la matriz mitocondrial, y acá la malato deshidrogenasa mitocondrial lo vuelve a transformar en oxalacetato, donde una molécula de NAD es transformada en NADH. Quiere decir que este NADH que teníamos en el citosol se transforma en NAD, pero termina apareciendo como NADH en la matriz mitocondrial. El oxalacetato luego, por transaminación, da aspartato, y este aspartato puede dirigirse nuevamente al citosol, donde por transaminación va a dar oxalacetato y luego malato. Se produce un ciclo de recirculación del malato y del aspartato, cuyo resultado, como podemos ver acá, es el transporte de moléculas de NADH del citosol a moléculas de NADH en la matriz mitocondrial. En este caso, como una molécula de NADH da una molécula de NADH, cada NADH citosólico va a dar 3 moléculas de ATP a nivel mitocondrial.